¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? Bueno, si nos avenimos a la etimología, Big es mucho, grande, Data es datos, así que estamos hablando de un montón de datos, ¿no? Pero darle demasiada entidad al fenómeno de Big Data a través de la masividad me parece que es inconducente, ¿no? Porque sugiere que si el fenómeno de Big Data tiene entidad, entonces es porque antes lo tenía un fenómeno que se llama Small Data, que tiene que ver con la estadística tal cual nosotros la vimos, ¿no? Entonces, el problema que intentó resolver la estadística clásica era cómo extraer la mayor cantidad posible de información de poquitos datos, ¿no? De un experimento de 30 observaciones, de una encuesta de hogares de 1000 observaciones, insisto, la encuesta permanente de hogares que se utiliza para medir la pobreza en el Gran Buenos Aires se mide con nada más que 3000 y pico de familias, que son representativos de los casi 4 millones de familias que hay en el Gran Buenos Aires, parece poquito, ¿no? Los experimentos que se utilizan para buscar la vacuna del coronavirus se implementan con muy pocas observaciones. Entonces lo que intentó hacer la ciencia, en particular la estadística científica, es darle mucha estructura a esos datos. Mucha estructura significa establecer un canal explícito que conecta a los datos con la población a la cual quieren hacer referencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un esquema muestral está clarísimo cómo ciertos datos pueden ser extrapolados a la población de la cual han sido obtenidos. Misma cosa en un experimento. En un experimento lo que está clarísimo es está aislado cuál es el canal que va de la causa al efecto, ¿no? Entonces son datos que tienen mucha estructura, ¿no? El enfoque, por ejemplo, que pasa en la práctica es que un muestreo complejo, como el que se utiliza para hacer una encuesta moderna, lo que intenta hacer es simular el muestreo al azar, una especie de ideal, que es un mecanismo muy lento, muy costoso. O sea, diseñar una encuesta como la encuesta permanente de hogares es caro y lento, pero garantiza que esos pocos datos son muy representativos de una población muy grande, ¿no? También se ha apelado a explotar la teoría cuanto más se pueda y también obviamente, y más recientemente en economía, al enfoque experimental, ¿no? O sea, diseñar cuidadosamente el experimento como para que unos poquitos datos puedan hablar en forma honesta, insesgada, de un efecto causal, ¿no? El paradigma de Big Data es casi la negación de todo lo que les acabo de contar, porque son una barbaridad de datos. ¿Está bien? Lo primero que llama la atención es sí, son un montón de datos, ¿no? Muchísimos datos, pero lo importante es que a diferencia de los datos de una encuesta, los datos de un experimento, los datos de Big Data no tienen ninguna estructura. ¿Está bien? Y justamente uno de los principales desafíos y problemas de Big Data tiene que ver con eso. Problemas porque cuando el dato no tiene estructura no está claro a qué población refiere. ¿Está bien? Y porque justamente el principal desafío que tiene la literatura de Big Data o la posibilidad de utilizar datos que no tienen estructura es justamente darles una estructura, ¿no? Y otra característica que tienen los datos de Big Data es que son datos inmediatos, o sea, surgen, lo que explica, insisto, están disponibles prácticamente instantáneamente. Y cuando digo que son condicionalmente baratos, lo que quiero decir es que dado que el mecanismo ya se implementó, dado que la gente ya tiene un celular, dado que la gente ya usa Waze, recoger esos datos es relativamente barato, digo en comparación con lo que cuesta diseñar una encuesta, implementarla, preparar un experimento, llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, a eso me refiero con condicionalmente barato. Acá es que me animo a dar una definición de Wikipedia de Big Data. Si quieren una, que la vamos a querer cambiar dentro de 15 minutos, Big Data hace referencia a este fenómeno de datos masivos, observacionales, sin estructura, que provienen de interactuar con objetos físicos o virtuales. Físico digo como dispositivos GPS o virtuales como las redes sociales, que están interconectados. ¿Está bien? Entonces, si quieren una definición de Big Data de Wikipedia, por ahora tomen esa. Ahora tengo que decir algo acerca de Machine Learning, de inteligencia artificial, de estadística. Eso es lo que viene en el próximo video.